79. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notario en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tanto de su infamia con que te han deshonrado, oh Señor. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo y a todos aquellos que están escuchando por YouTube. Hoy es sábado 22 de enero del año 2022 y como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado la lectura a la hermana Lina. Muchísimas gracias a la hermana Lina por la lectura del salmo número 79. Y vamos a hacer una pequeña reseña histórica sobre este salmo antes de hacer una pequeña aplicación para nuestras vidas. ¿Qué quiero decir? Aquellos que no conocen un poco de esto es que vamos a ver en el contexto histórico y cultural en sí lo que está diciendo y para traer una enseñanza a nuestras vidas para no repetir lo mismo que el pueblo de Dios una vez pasó, como vimos el domingo pasado. Volver a repetir las mismas cosas, ¿no? Es cuando la iglesia olvida a todo lo que le ha sucedido y cómo Dios disciplinó o castigó, ¿no? Este salmo es el salmo número 79, también por Asaf. Podríamos decir que es un salmo penitencial también. Y esto es porque a causa de los pecados anteriores de Israel, y escuche, incluso de los padres, vinieron unos castigos de esta generación. O sea, el pecado trae consecuencias. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Dios retiró su presencia protectora. Ahora vamos a ver por qué. Porque a causa de que Él saca la protección, ¿qué sucede? El resultado es que todo el templo de Dios fue profanado por, si no me equivoco, fue por Nabucodonosor. Los babilónicos son llevados cautivos ellos. No solo eso, sino que ellos trajeron muerte, infligiendo, o sea, no un poco, sino gran mortandad dentro del pueblo. Ustedes ven los versículos número 2 y 3, dice que han dado cadáveres a tu siervo para comida de las aves del cielo. O sea, las rapiñas venían y comían. Escuche, para ellos, si ustedes ven Apocalipsis también cuando habla de esto, y los judíos era algo deshonroso, o sea, morir sin poder estar enterrado. Cualquier persona, imagínense,
yo no quiero asustar, pero los cuerpos quedaban ahí, eran comidos vivos, se podrían. Y ellos no entendían por qué Dios se había retirado. Bueno, esto era que porque ellos estaban, acuérdense, ellos estaban bajo un pacto. ¿Se acuerda que ellos estaban bajo este pacto que ellos tenían, el pacto sinaítico? A causa de ese pacto sinaítico es que el Señor, vamos a decir, retira su presencia. Deuteronomio 28, Deuteronomio 29, ¿sí? Si ellos obedecían, el Señor iba a estar con ellos y los iba a proteger. Ahora, si ellos desobedecían o iban a ser infieles, el Señor permitiría que atacaran. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucedió. No solo eso, sino que fue motivo de burla. Entonces, ¿qué pasa? Todo Israel o la comunidad de Israel se arrepiente. Clama a la compasión, clama a la misericordia. Quizás se acordaría, creo que como Moisés, ¿se acuerda cuando el Señor va a destruir a su pueblo y le pide que tenga compasión? ¿Se acuerda? Y le dice al Señor que se corra. Y él dice, no, acuérdese cuando, en el contexto histórico, ahí cuando perdía una nación, generalmente el Dios de ellos como que no era fuerte, no era potente. Entonces cada uno tenía sus dioses. Ahora que pasara esto significaba que como Dios no era poderoso, pero no es así. Dios mismo en su soberanía y en su decreto, en su providencia estaba permitiendo, disciplinando, castigando al pueblo. Por supuesto morían muchos infieles, otros eran llevados cautivos como Daniel, Jeremías y Ezequiel y otros más que habrían ahí, ¿sí? Y otros profetas y otra gente fiel al Señor. Bueno, ¿qué sucede? El salmista apela, entre otras cosas, a Dios, para que Dios haga justicia. Quería que el Señor hiciera justicia sobre estas naciones que él le dice paganas. Pero estas naciones paganas, amado, eran instrumento, podríamos decir, de Dios mismo. Como un martillo en la mano de Dios para castigar a su propio pueblo. Ahora el salmista entendió, o sea, que esto era el castigo de Dios, pero también pedía una disciplina, podríamos decir una oración imprecatoria, deseando el mal. Acuérdese que nosotros en Romanos capítulo 12, versículo 19 dice que la venganza es mía, o sea, del Señor es la venganza. Nosotros, aunque en Apocalipsis creo que 6, los santos que están en el cielo sin cuerpo, ¿qué piden? Que se haga justicia. Bueno, pero que se lleve a cabo lo que el Señor ha dicho. Lo que sucede, amados, que todo esto se estaba cumpliendo. Dios no trajo esto por traerlo, ¿eh? Acuérdese, porque mucho lo que dice el salmista era lo que ya Jeremías había dicho. En Jeremías, si no me equivoco, en el versículo número 51, versículo 1 y 3, Jeremías dice lo siguiente. Así dicho el Señor, he aquí que yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levanten contra mí. Enviaré a Babilonia aventadores que te avienten y vaciarán su tierra porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero, bueno. Y creo que en otra parte en Jeremías también 10, versículo número 25, dice, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre. Bueno, Dios había prometido que iba a enviar a Babilonia a destruir a su propio pueblo. Lo que estaba sucediendo es lo que Dios le había dicho ya de antemano. Se arrepientan, vuélvanse de sus pecados, dejen de adorar a los ídolos. Ellos se confiaron que estaban bajo un pacto, que Dios lo iba a proteger. Y no se sucedió así. Incluso Jeremías también fue cautivo. Entonces se cumplió la palabra del Señor. Pero también el salmista reconocía eso, pero también el salmista apela a que Dios cumpla la palabra de que le iba a castigar. Por supuesto, Dios utilizaba el instrumento, a veces Dios utiliza personas o gente para disciplinar al pueblo de Dios. Sí, por supuesto que sí, pero también después esas personas, pero Dios después los restaura, porque el salmista acá está orando por una restauración, apela a la misericordia y a la restauración de Dios. Acuérdese que todo esto tiene un trasfondo histórico, porque ellos se olvidaron. El domingo pasado se acuerda que dijimos traiga memoria, no se olviden. Bueno, ellos se habían olvidado de la victoria que Dios le había dado en el Egipto, ¿se acuerda? O cuando Dios lo ayudó o él le hizo marchar a través del desierto, conquistó Canaán. Todo eso lo vimos en Salmo 77, Salmo 78. También le dio al rey David.
para derrotar a todos los enemigos, expandir el reino, pero el pueblo fue infiel y fue cautivo, ¿sí? Y esto llevó a cabo, o sea, el templo fue profanado, fue todo ruinas, las naciones paganas estaban triunfando. Era así, Dios estaba disciplinando a Israel. Amados, a veces cuando sucede esto, nosotros no entendemos lo que está sucediendo. Pareciera como el enemigo está venciendo. Pero cuando oramos, por eso dice, perdona nuestros pecados, que a mí me gustaría centrarme en eso, en el Salmo 79, ahí, versículo 9, dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos, y escuche, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ese perdona nuestros pecados, ahí acuérdese que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, creo, y en arameo. Pero la traducción ahí del hebreo, perdona nuestros pecados, es la traducción que nosotros conocemos como expiación, o sea, quita nuestros pecados. Amados, esto es importante de poder entender y es muy importante también de poder entenderlo, porque ahí se está lamentando ellos por la desolación de Jerusalén y él está orando por la libertad y promete darle alabanza si le libra de todo eso. Y no vino esa libertad, podríamos decir, porque Israel fue infiel. ¿Sí? Ahora ustedes quizás no entiendan el versículo número 5, creo que es el versículo número 5, donde dice, a ver, ¿hasta cuándo, oh Señor, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Mire, hay tantas cosas para hablar. El celo de Dios tiene que ver un poco con el matrimonio. El celo de Dios no es, vamos a decir, podríamos decir que es como una analogía acá, pero está basada en la relación matrimonial entre Dios y su pueblo. Vio que Jesucristo es la novia, su esposa que es la iglesia, ¿sí? Por eso dice que lo que Dios unió no lo separará el hombre. O sea, el Padre unió a Jesucristo con la iglesia. Están unidos. Pero ¿qué sucede? Acuérdese, este Israel fue infiel. El verdadero Israel que iba a salir de ahí, que era Jesucristo, es el único fiel. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Este celo de Dios, o sea, no es un celo vamos a decir, irracional, como tiene el ser humano cuando se pone celoso, se pone, vamos a decir, mal de la cabeza. Dios, podríamos decir, a lo que Él busca en este pacto, en este compromiso que Él es la lealtad de su pueblo. Ahora, esa lealtad que el pueblo le tenía, era más, podríamos decir, no tanto para él, sino para que ellos recibieran bien. Pues estamos hablando de un pacto, ¿sí? Cuando se respeta el pacto, en qué caso matrimonial, todo está bien, pero con uno de los dos es infiel y quebranta y no cumple los votos, vamos a decir, los compromisos del pacto, de servirle solamente al cabeza, en este caso a Dios, a Jesucristo, en este caso la iglesia, deja de ser infiel. En este caso no es que adulteraron, cuando pasa eso, ellos se fueron en pos de otras cosas, ídolos, se mezclaron con paganos, tuvieron relaciones, veo cuando dice, oh almas adúlteras, le dice Santiago, a Santiago, en la epístola de Santiago, dice, oh almas adúlteras, ¿acaso no sabés que la enemistad con el mundo, entonces cuando uno es amigo con el mundo, se enemista con Dios? Bueno, ese es adúltero en el sentido contaminarse, mezclarse. Y eso es lo que pasó. Esto es donde, vamos a decir, despertó el celo del Señor. Entonces, ¿qué dice el Salmo acá? Reconoce que Dios es celoso. Ahora, pero ¿qué pasa? Él también confiesa que han cometido esa infidelidad para con Dios. ¿Se acuerda que el Salmo pasado que vimos la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo? Bueno, fue infiel porque solamente hubo uno fiel. Por eso que él apela en el versículo número 9, ayúdanos, oh Dios, en nuestra salvación y por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Bueno, yo me voy a ir a la Biblia, en este caso voy a hacer una traducción 1960, creo que es en Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 2, dice así. Y Él es, hablando de Jesucristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quién es? Jesucristo, amado. Solamente Él
vamos a decir, Él es el que quita. En ese momento perdonaba los pecados, pero solamente por medio de Jesús, cubrían lo que estaba, pero solamente por medio de Cristo es que Él es la propiciación. En esta traducción dice la propiciación. ¿Sabe qué es eso? La palabra quita nuestros pecados, acá en el versículo 9, del Salmo 79, versículo 9, quita nuestros pecados, hace alusión a la propiciación. ¿Qué es eso? Para que haya expiación, quite los pecados, tiene que haber propiciación, tiene que haber derramamiento de sangre, ¿sí? Así como cayó este castigo sobre Israel, infiel, cayó el castigo, escuche bien lo que le voy a decir, sobre el verdadero Israel que era Jesucristo. Ahora, a diferencia Israel, de Israel según la carne acá, sí fue infiel y cayó el castigo de todos los enemigos. Pero en la cruz también, la principado y potestad que habla Colosenses, también cayó el castigo. Y como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, el justo por los injustos, el Señor fue castigado, pero por causa de nuestra maldad, por causa de nuestra infidelidad, nosotros nacemos muertos en delito y pecado, merecemos ese castigo. ¿Pueden entender? El verdadero Israel, el Señor Jesucristo, que iba a venir de ese Israel, que de alguna forma mostraba el castigo que iba a venir sobre ellos. Sí, pero ellos se lo merecían, pero Jesús, como nosotros también, o yo. Pero gracias a la propiciación puede haber expiación. Propiciación es cuando alguien asume la ira. En este caso Dios está airado con el pecador, el que hace cosas malas. ¿Sí? Ha violado, todos nacemos así. Jesucristo es nuestro sustituto, aquel que lleva el castigo, aquel que, vamos a decir, que lleva el castigo, como dice Salmo 53, sobre nosotros. Y por medio de él que nosotros somos librados y hay expiación, es sacado el pecado. ¿Ve? Entonces, podríamos aprender dos cosas. Si usted no es cristiano, si usted no es un creyente, hoy puede apelar al Señor Jesucristo, puede apelar al Padre pidiéndole perdón por sus pecados. ¿Sí? Todos nacemos mal ante Dios, somos pecadores. Si alguno necesita en el grupo que le hable del Evangelio, me avisa y le grabaré aparte. Y si no, en mi canal de YouTube hay grabo generalmente muchas de esas cosas del Evangelio. Ahora, si usted es un cristiano, escuche, generalmente nos acordamos de Dios o vamos a Dios para, escuche bien lo que le decís si usted es un cristiano o una cristiana, porque me queda 1 minuto 50 nada más. Escúcheme bien. Generalmente las personas van a orar para que sea quitada la aflicción. ¿Sí? ¿O no? No pasa eso, ¿no? Cuando queremos que el Señor... Pero escuche bien, deberíamos orar, como dice el Salmo acá 79, versículo 9, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y libra y perdona nuestros pecados, ¿ves? Él está pidiendo perdón a nuestros pecados, no tanto que le quite la aflicción. La aflicción es un resultado del pecado. Usted peca y por supuesto, que lo digo hace tiempo, va a venir consecuencias. Usted se quítame, no, son las consecuencias. El ladrón de la cruz fue perdonado de sus pecados, sí, pero murió en la cruz. La consecuencia está. Por eso que es horrenda cosa caer en la mano de un Dios vivo. ¿Qué debo orar? Bueno, que me quite el pecado, perdone mi pecado. ¿Sí? Eso es lo que debemos orar primero. Que nuestro pecado por haberle ofendido a un Dios santo. Eso es lo que debemos orar. Debemos orar que el Señor, y a veces el Señor purifica a su pueblo a través del sufrimiento. Amado, tenemos que tener paciencia. Quizás el Señor está trabajando por algo que usted ha hecho. ¿Sí? Y es así porque Él va purificando y va limpiando. ¿Sí? Es así. Y bueno, y usted no es el único, sino el Señor, cuando se burlaron del Señor, y dijera, ¿dónde está tu Dios? Pueden venir burlas, pero tarde o temprano el Señor va a tratar con esas gentes. Lo importante es que si nosotros hicimos algo mal, pedir perdón al Señor, que el Señor nos restaure, perdone nuestros pecados, y tener paciencia hasta cuando el Señor saque esa aflicción por la cual nos está purificando. Que tenga un bonito día y nos vemos mañana en el sermón si Dios quiere.